Buenas tardes a todos. Soy la directora de programación de la Casa de América y es para mí un honor estar esta tarde, esta noche, en la clausura, porque es clausura, de estas intensas jornadas sobre los escritores chilenos por España. Los escritores chilenos por España surgió de una propuesta de Alejandro San Francisco, de la Embajada de Chile, para hacer unas jornadas, estas que se han celebrado, sobre la importancia que nadie puede dudar de la escritura y de los escritores chilenos, de la literatura chilena en España. No solo en España, evidentemente, en España y en el mundo entero. Lo avalan, lo prueban, lo demuestran, evidentemente, los dos premios Nobel, los 3 premios Cervantes y tenemos también el premiado, hemos tenido también el premiado Oscar Hahn, el premiado por Casa de América, en el premio de poesía americana de Casa de América. Yo creo que ese palmarés, muy pocos países iberoamericanos pueden ofrecerlo de esa manera tan contundente, tan impresionante. La escritura chilena, la literatura chilena, es una de las más poderosas escrituras iberoamericanas que más influencia han tenido y tienen en España, por supuesto, lo hemos demostrado, se ha demostrado aquí en estas jornadas con las sucesivas etapas, los escritores chilenos, la Guerra Civil Española, después la película que se proyectó sobre José Donoso y el diálogo sobre él, sobre la película de su obra, y ahora con esta mesa redonda que ya cierra el ciclo, cierra un poco la panorámica que se ha querido ofrecer de la literatura contemporánea, porque la cosa sigue y seguirá. Y aquí están para demostrarlo. Muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí, y a la Embajada y a todos ustedes, y seguimos, porque esto no termina. Todos se han comprometido mucho en este proyecto, que es de la Embajada de Chile, es de Casa América, es de la Fundación Chile-España, que es representada por su director de proyecto, Rodrigo Biel, y es de los escritores. Nosotros lo que queremos hacer es promover la cultura chilena en España, y lo hacemos a través de los que lo hacen habitualmente, que han hecho su vida de esto, y en este caso contamos con Carlos Franz y con Carla Gelfelbein, dos destacados escritores contemporáneos que han escrito obras importantes. Yo voy a ser muy breve en la presentación de ellos, en aras de que ellos puedan hacer una exposición. Me comentaba Carlos, también Carla, que va a ser muy breve, de manera de que luego generemos un diálogo en torno al tema que nos convoca y a todos nos atrae, que es la literatura. Carlos Franz fue agregado cultural acá de la Embajada de Chile en España, y tiene una vasta trayectoria tanto en Chile como en España en materia cultural. Escribe habitualmente. El otro día le leí un artículo en Letras Libres, la revista, y tiene importantes publicaciones. Aquí yo ando trayendo algunas. Almuerzo de vampiros, por ejemplo, una. Santiago Cero, El lugar donde estuvo el paraíso, y hay otros tantos trabajos que él tiene. De Carla Gelfeland, ella anda trayendo una última obra, pero por ejemplo aquí yo traje El resto es silencio, que es un texto del 2008, y aquí hay una que esperamos tenerla nuevamente durante el año, que es Nadar desnudas, la última obra de ella del año 2012, y que el 2013, en septiembre, aparece acá en España. Entonces están en plena producción ambos. Les agradecemos mucho la generosidad. Llegaron a las 6:20 de la mañana del lunes. Carlos ya tuvo una actividad el lunes en la noche acá en Casa América, y Carla ayer estuvo prácticamente todo el día en Salamanca, también en una actividad de este ciclo de escritores chilenos por España. Así que, sin más, los dejo con Carlos Franz, a quien agradezco nuevamente su compromiso. Bueno, muchas gracias, Alejandro, aunque no sé si la regla de cortesía impondría que Carla fuera la que abriera esto. Bueno, ¿quieres lanzarme a mí al circo, al ruedo primero? Agradezco mucho a la Embajada de Chile, a Casa de América, en la cual me siento, y no es retórica, como en mi casa. Algunos amigos de aquí recordarán que verdaderamente hace algunos años atrás pasaba más tiempo aquí que en mi propia casa. Y alguna gente que solía venir a actividades aquí ya imaginaba que yo era parte del staff, y me hacían preguntas sobre otros actos y otras actividades. Así de cariñosa fue la acogida de esta casa, y por lo tanto me siento muy contento de volver a ella. Gracias también a la Fundación Chile-España por el apoyo a esta actividad.
Yo voy a hacer unos comentarios a capela, improvisados, deshilados, sobre este tema tan vasto, que mirado desde fuera puede parecer a algunos quizá microscópico: literatura chilena contemporánea. ¿Qué es esto sino una ramita, apenas un brote del grande y frondoso árbol de la literatura en español, y para qué decir de la literatura contemporánea, ¿no? Pero mirado desde más cerca, mirado desde Chile, claro, hay habría mucho que decir. Yo no soy un experto en literatura, soy un escritor, solo puedo ofrecer visiones parciales y probablemente interesadas. Yo creo que los escritores somos de los menos indicados en realidad para este tipo de debates, ¿no? En primer lugar, el decoro nos impide hablar mucho de nosotros mismos, y por otra parte, cualquier cosa que digamos se aplica el refrán ese que en inglés dice: "We all have an axe to grind". Todos tenemos una hachita que afilar, se dice en chileno eso, ¿no? Si empezamos a hablar de nuestro oficio, no lo hacemos con neutralidad. Así que, descontados esos asuntos, voy a hacer estos comentarios muy improvisados. Quisiera ponerlos bajo un epígrafe. El epígrafe es muy conocido en Chile, suele salir en mesas redondas, y es el siguiente. Dicen de un escritor chileno, hoy completamente olvidado, y eso es verdad, que quiso que se escribiera en su epitafio la siguiente frase: quiso ser escritor, llegó a ser escritor chileno. ¿Por qué quiero poner este epígrafe en el pórtico de estos vagos comentarios? Porque hay algo en la reducción nacional de las literaturas, en el reducir las literaturas a la nacional, que a mí por lo menos me resulta muy a contrapelo. Yo quisiera imaginarme a mí mismo como un escritor de la lengua española, digamos, como un escritor de mi época. Y solo después, y si a los demás así les parece, quizás un escritor latinoamericano, del Cono Sur, chileno, santiaguino y otras especies de este tipo. Pero creo que el gran esfuerzo de la literatura moderna, y particularmente de la ficción latinoamericana durante más de un siglo, quizás desde siempre, pero con seguridad desde la literatura que podríamos llamar moderna en adelante, ha sido un esfuerzo de internacionalización, un esfuerzo por empalmar la voz propia con la voz de la época, y por saltar las artificiales barreras de lo nacional. Ha habido una disputa permanente, por lo demás, en nuestros países, que opone, por un lado, a los cosmopolitas y por el otro lado a los, como llaman los peruanos, que me encanta esa forma de llamarlo, a los telúricos, ¿no? Los telúricos y los evadidos, hablan los peruanos, para ser exactos. Aquellos que quieren abrir su perspectiva literaria al mundo, y contra aquellos que se quedan más en lo vernáculo y en lo local. Con lo que dije antes queda claro, me parece, que mi perspectiva de la literatura es la de los primeros, la de los cosmopolitas, si pudiera ponerme esa etiqueta. En el caso particular de la literatura chilena, y a la luz de esa reflexión que hacía, esto ha sido más bien dramático. Esta oposición, digamos, entre lo cosmopolita y lo local, o lo internacional y lo nacional, ha sido más bien dramático por lo siguiente. Menéndez y Pelayo, como recordarán algunos de ustedes, en su famosa antología de la poesía hispanoamericana de 1893, consignó de manera atrabiliaria, como era él, que no ponía poetas chilenos en esa antología porque en Chile no había poetas, solo había juristas e historiadores. ¿Recuerdas eso? Y claro, se equivocaba. Había poetas muy interesantes.
Rubén Darío había pasado por Chile en 1880 y tantos y su paso no había sido en vano. Había generado un fuertísimo movimiento poético que iba a madurar en las grandes voces del comienzo del siglo XXI. Lo que pasa es que él no se había enterado. Y esto ocurre, me parece, con todo lo que se diga sobre la literatura chilena contemporánea. Sigue estando muy lejos y sometida a todo tipo de equívocos y simplificaciones. Luego, andando el siglo, la literatura chilena se caracterizó por ser sobre todo poesía, justamente lo que creía que no había Menéndez Pelayo en Chile, por ser sobre todo una gran poesía. Mientras la prosa era más bien deslucida, deslavada, oficial, y si se me permite la redundancia o el juego de palabras, era una prosa prosaica. Lo que se respetaba como prosa en Chile era una prosa que no incurriera en lirismos o en experimentos, con unas pocas excepciones, desde luego. Un Juan Emar, por ejemplo, que murió, claro, sin publicar prácticamente nada. O sea, cuando murió se descubrió a su lado un canasto de mimbre lleno de manuscritos que no había publicado. La predominancia de la poesía era tan fuerte que los autores de ficción narrativa no descollaban. Esto vino a solucionarse o a cambiar, diría yo, fundamentalmente con la llamada generación del 50 en Chile, que corresponde a la generación del boom narrativo latinoamericano. ¿Y cómo cambia? Esto es lo singular y espero que lo desordenado de mis apuntes anteriores no haga perder de vista cómo voy a intentar hacer confluir estas cosas. ¿Cómo cambió? Curiosamente, para que la prosa narrativa chilena se internacionalizara, rompiera esa especie de maldición de lo local, se hizo poética. La gran narrativa de los años 50, 60, la de nuestros pares del boom, digamos, es una narrativa marcada por el intento de lo poético. Donoso, Edwards, Lafourcade, varios otros, intentan una narrativa, una prosa que tenga vuelo poético, en la cual el lenguaje y el estilo sean importantes. Hasta entonces el estilo había sido mirado no solo en menos, sino como, perdón por esta expresión, pero como un asunto decorativo, indigno quizá de un narrador de pelo en pecho. Había desde luego una cosa muy masculina, muy machista en esto. Estos narradores, sin embargo, se atreven a meter poesía en ello, a hacer un lenguaje que tiene un contenido poético, un hálito poético. Y eso hace despegar a la narrativa chilena. Provoca o produce que algunos de estos autores puedan ir a la par de los narradores del boom latinoamericano y puedan algunas de sus obras sobrevivir hasta el día de hoy como lecturas importantes, válidas, más allá de los temas que trataban. Es el estilo, y es un estilo poético lo que los marca. Posteriormente a esa generación, nos encontramos con una narrativa chilena consolidada, que ya no tiene vergüenza de decir su nombre, y donde yo veo básicamente dos tendencias, hablando de literatura chilena contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo contemporáneo? Tendríamos que preguntarnos, los últimos 10 años, los últimos 30, los últimos 50. Prefiero plazos más largos, ¿no? Yo diría que con posterioridad al boom pasan dos cosas importantes en la narrativa chilena que representan dos tendencias. Una, claramente, es Isabel Allende. Una es la internacionalización ya masiva de una narrativa que es de autora chilena y que es en alguna medida chilena. La Casa de los Espíritus es una novela chilena en muchos sentidos, ¿no? Pero también es internacional. Su locación podría estar ubicada en casi cualquier sitio de Latinoamérica. Esto va a ocurrir con otros autores de esa generación, en el caso de Antonio Escármeta o en el caso de Ariel Dorfman, por ejemplo. Las locaciones, si puedo seguir empleando esta palabra del cine,
son también más bien internacionales. Y esto indudablemente va a traer un efecto de llamada, un efecto de llamada muy importante. Y luego el otro fenómeno importante que ha ocurrido, me parece, en la narrativa contemporánea chilena, se llama Bolaño. La narrativa de Bolaño es también una narrativa asumidamente internacional que ocurre en México, hablando solo de los escenarios, en México, en Barcelona o en cualquier parte. Y claramente me parece a mí es la culminación tardía, pero la culminación al fin de esa tendencia poética en la narrativa chilena. Ya no es solamente el hálito, el vuelo poético de lo que se narra, sino que el tema mismo de Bolaño es la poesía. Y es, recuerden ustedes, la búsqueda incluso de la poesía perdida. En las dos obras mayores de Bolaño, de lo que se trata es de la búsqueda de una poeta desaparecida, Cesárea Tinajero, en el caso de los detectives salvajes, un poeta desaparecido, Beno von Archimboldi en 2666. Es la búsqueda de una poesía por medios narrativos, mediante una intriga novelesca de carácter a menudo detectivesco, ¿no? Y yo creo que entre Bolaño y Allende andamos. Si se me pidiera así un panorama de exportación de la narrativa chilena contemporánea, entre Bolaño y Allende andamos. Y dense cuenta ustedes que se trata de dos autores chilenos con una proyección internacional muy fuerte, en los cuales algunos signos de lo local, de lo nacional, se diluyen hasta el punto en que son indiferenciables de signos de identidad latinoamericanos en general. Como todo esto que he dicho es muy, muy general, quisiera aterrizarlo en un ejemplo, un caso tipo, para revisar el estado de la narrativa chilena contemporánea. Quizás sea bueno comentar 2 o 3 libros, ¿no? Se me ocurría a mí que es interesante para ustedes, porque desgraciadamente sigue siendo tan interesante fuera de Chile, a pesar de que a mí, por ejemplo, en lo personal, si sirvo de algo como lector ya no me interesa mucho. Está el tema político de la dictadura, de Pinochet, la transición. Yo mismo he escrito sobre ello, pero dije que no voy a hablar de mis obras. Así que más bien quiero fijarme en cómo lo han tratado, cómo lo están tratando otros autores chilenos contemporáneos, ¿no? Porque puede ser, dado la importancia del tema, la recurrencia, la manera en que desde fuera además nos obligan a volver sobre esto, porque han pasado 40 años del golpe militar y uno sigue preguntándole, bueno, ¿y usted qué piensa de esto, de aquello, del golpe? E incluso nuevas generaciones que no vivieron nada de eso, pues hacen suya una especie de épica. A ver, ejemplos. Una de las novelas más notables del último tiempo en Chile es una novela sobre el tema de la dictadura, la violación a los derechos humanos. Y no diré la reconciliación, pero indirectamente sí que está el tema de la reconciliación. Me refiero a La vida doble de Arturo Fontane. Un extraordinario tour de force donde asistimos a la historia de una guerrillera, de un movimiento de extremista, de izquierda, en el Chile inmediatamente después del golpe militar, en la resistencia, como se llamaba, Irene, la cual es atrapada por los servicios de seguridad, por la DINA, por la policía secreta del régimen, torturada salvajemente. Ello se refleja en el libro en 20 páginas que se deben ser de las 20 páginas más espeluznantes y al mismo tiempo más poéticas que ha producido la narrativa chilena en los últimos años. Miren ustedes, la poesía del horror. Y de esa poesía del horror surge una transformación vital que convierte a Irene en lo opuesto de lo que era. La convierte de guerrillera en agente de la policía secreta, en torturadora ella misma, en
traidora desde luego a sus anteriores ideales, pero convencida militante de la policía secreta. Entonces es asombroso cómo crea verosimilitud Fontaine en este libro. No es menos asombroso por el hecho de que está basado en hechos reales. ¿Por qué hay una reflexión sobre la posible reconciliación? Porque todo está mirado desde muchos años después, en Estocolmo, internacionalización de la novela chilena, donde un escritor entrevista largamente a la mujer esta que reflexiona sobre las dos vidas que ha vivido, que son aparentemente irreconciliables y que sin embargo ella intenta reconciliar. Otra forma de tratar la herencia esta histórica la veo yo en una novela de Carla Gelfenbein, la última que haya escrito, que ha aparecido, no sé si es lo último que ha escrito. En Nadar desnudas vemos la historia básicamente de un triángulo amoroso contra el telón de fondo de los 3 años, los 1000 días de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, su inminente caída y luego el golpe militar y sus inmediatas consecuencias. Morgana y Sophie, una española, la otra medio chilena, medio francesa, son muy jóvenes, 20 años, son los dos extremos de un triángulo cuyo otro vértice es el padre de Sophie, Diego, que se transforma en amante de Morgana. Lo interesante de esta nueva perspectiva, me parece que ofrece Carla en esta novela, es que es una novela intimista, una novela en donde lo importante, me parece a mí, es la historia de amor, de relaciones filiales, porque también son filiales, pasionales, contra el trasfondo histórico-político. Y la manera en que esa historia política afecta, se entromete en la vida sentimental de estos personajes. Otra vez veo aquí el elemento de una literatura chilena que se internacionaliza, que se abre al mundo. A lo mejor esto está ocurriendo en todas las literaturas nacionales, es muy posible. Morgana es española, Sofía es medio francesa, Diego ha vivido la mayor parte de su vida afuera, vuelve a Chile para la Unidad Popular, en fin. Y luego la resolución de la novela, que no les contaré el final, pero tiene que ver con el efecto desencadenante en la memoria que produce otro 11 de septiembre, que es el 11 de septiembre del 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. Entonces allí se crea una especie de eco en donde en el espacio ya de lo internacional, de lo mundial, la pequeña historia local chilena toma unas reverberaciones mucho mayores, ¿no? Sin embargo, lo decía, lo más interesante de esta novela de Carla, para mi gusto, es la forma en que ella no cae en la tentación que habría sido obligada para una generación anterior, y todavía para muchos, de hacer una novela política. Esto no es una novela política, esto es una novela con un trasfondo político, y en donde hay consecuencias de los hechos políticos que ocurren, pero es fundamentalmente una historia íntima y personal. Y por último, me alargué demasiado, perdón, se me ocurre una novela de uno de los mejores escritores de las nuevas generaciones chilenas, que es Alejandro Zambra. Zambra ha escrito 3 novelas ya, la última de las cuales, Formas de volver a casa, es una novela que podría haber sido escrita en Barcelona, a la vera de Vilamatas y todo su claque, o su clique, ¿cómo se dice aquí? Una novela que es una reflexión sobre el proceso de escritura, novela dentro de la novela, los diarios del escritor están allí y aparece la imposibilidad de escribir, algo bastante posmoderno, la experiencia reducida casi a los mínimos, a la imposibilidad de contar una historia muchas veces, pero si hay una historia que contar, aquí hay gente muy literaria, acabo de citar a Piglia, en Respiración Artificial. Si hay una historia que contar, esta historia es una historia política, es la historia de la relación entre un joven escritor que se siente huérfano de experiencia porque la experiencia la monopolizaron sus padres, ya sea como víctimas o como verdugos. Ellos fueron los protagonistas de la historia con H mayúscula. ¿Y qué quedó para nosotros? Las pequeñas historias desprovistas de épica, digámoslo así.
Entonces esa melancolía está interesantemente retratada en esta novela de Zambra. Creo que a través de este caso tipo de cómo enfrentar un gran tema para los escritores chilenos, podemos tener, no me atrevo a decir ni una radiografía, unos pedacitos de un collage mucho más complejo que habría que seguir armando entre todos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho de saludar, porque es de justicia, a dos personas que han hecho posible la exposición que podemos disfrutar a la salida, para los que quieran, la exposición de escritores chilenos en España. Raúl Hernández, el fotógrafo que nos ha acompañado en todas las sesiones y en toda la etapa de producción, y Beatriz Osorio, que fue, no sé cómo decir, la comisaria o la que estuvo a cargo del montaje de la exposición, así que le agradecemos a ella también. Y los dejamos con Carla Gelfenbein. A Carla le hemos pedido una cosa distinta. El libro de ella que mencionó Carlos Franz, Nadar Desnuda, ya apareció en Chile y va a aparecer acá en septiembre en España. Entonces le hemos pedido un poco que nos aproxime a su obra, y a partir de eso después abrimos el diálogo, y yo me he propuesto no hacer ninguna pregunta en esta ocasión, de manera que ustedes tengan la palabra. Carla, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecerle a Carlos. Yo pensaba agradecerte antes de que hablaras de mi novela, en realidad, porque creo que tu exposición es increíblemente esclarecedora. Me ordenó la cabeza, o sea, realmente me encantaría que la escribieras, ¿no? Y que saliera publicada en algún lugar. Digo ya, si hay alguien aquí, porque de verdad es una muy buena radiografía, un muy buen panorama de lo que ha sido y es la literatura y de dónde venimos, ¿no? Chilena. Como decía Alejandro, primero, bueno, cuando él me llamó, o cuando él me escribió un mail, yo estaba perdida en un lugar de Chile, en un lago con muy poca internet. Fue un milagro que entrara el mensaje de él en internet, diciendo: ¿quieres participar en una mesa sobre literatura chilena contemporánea? Y yo no soy tan versada y tan erudita como Carlos, soy simplemente una escritora. Entonces dije, bueno, no tengo internet, no tengo Google, ¿cómo lo hago, no? Tampoco tenía interlocutores porque estaba sola, pero sin embargo dije, bueno, este desafío lo voy a tomar de todas maneras. Y en ese instante había llevado muchos libros conmigo para leer durante estos mes y medio que estaba aislada escribiendo. Y entre los libros que me encontré dos libros que de alguna manera me esclarecieron el camino. Uno es de Bolaño, así que interesante porque nos unimos en nuestras elecciones, y que se llama Los sinsabores del verdadero policía. Y allí hay un personaje que se llama Padilla, y que dice que hace la siguiente clasificación. Porque primero lo que uno piensa, bueno, ¿cómo ordeno este puzzle de los escritores chilenos? Entonces uno empieza a ver cómo los clasifico, por geografía, por tiempos, Bueno, esta es la clasificación que hace Padilla, no Bolaño, de los poetas. Dice, para Padilla, recordaba Amalfitano, existía literatura heterosexual, homosexual y bisexual. Las novelas generalmente eran heterosexuales. La poesía, en cambio, era absolutamente homosexual. Dentro del inmenso océano de esta distinguía varias corrientes: maricones, maricas, mariquitas, locas, bujarrones, mariposas, ninfos y filenos. Las dos corrientes mayores, sin embargo, eran las de los maricones y la de los maricas. Walt Whitman era, por ejemplo, un poeta maricón. Pablo Neruda, un poeta marica. William Blake era maricón sin asomo de duda. Y Octavio Paz, marica. Borges era fileno, es decir, de improviso podía ser maricón y de improviso simplemente homosexual. Asexual. Rubén Darío era una loca, de hecho una reina, y el paradigma de las locas. Una loca, según Padilla, estaba más cerca del manicomio florido y de las alucinaciones en carne viva, mientras que los maricones y los maricas vagaban sincopadamente de la ética a la estética y viceversa. Y aquí empieza con los poetas españoles, y yo dije, aquí paro, porque es bastante terrible. Bueno, pues estoy en España, dije no.
No, es que no lo copié porque era mucho. Se habrían parado, me habrían tirado tomate. Así que dije no. Bueno, entonces en ese minuto dije, en realidad cualquier intento como de hacer una clasificación capaz que termina siendo algo tan aleatorio como lo que hace Padilla. Así que dije, clasificaciones fuera. Y también había llevado conmigo un texto de Gabriela Mistral, no sé si es contemporánea, pero para mí es atemporánea, es contemporánea, que es Tala, y que justamente Tala lo escribió aquí, la primera versión la escribió aquí cuando era cónsul en España. Y yo creo que es uno de los poemas más poderosos de Gabriela Mistral, y que yo siempre lo llevo conmigo, de hecho. Es el poema de Gabriela Mistral que llevo conmigo y lo llevo hace muchísimos años, y lo releo y vuelvo a él. Y dije, tate, Gabriela Mistral, mujer chilena, la única mujer hispanoamericana que se ha ganado el premio Nobel. Este es el tema del cual quiero hablar. Pero al poco andar me di cuenta que ser escritora, ser mujer, ser chilena no me hace una experta en Gabriela Mistral. Pero sí algo me habló ese texto y que me dijo en el fondo que siempre Gabriela Mistral está hablando sobre las emociones y sobre la experiencia. Y es ahí cuando Alejandro conversamos y dijimos, bueno, yo soy una escritora chilena contemporánea, así que, y tengo una experiencia, entonces podría hablar. Todo esto para darme vuelta, para justificarme de que voy a hablar de mi obra, aunque él me dio permiso de antemano. Pero en el caso mío, la experiencia que más me marcó, y a lo cual se refirió Carlos también, es sin duda, yo soy de la generación del golpe y soy de la generación posgolpe. Y de esa manera creo que muchos de los escritores, si no todos, de mi generación, nacidos en los años 50 y tantos, tirados a los 60, estamos marcados por ese evento. Bueno, como decía Carlos, mi última novela justamente recién después de 40 años del golpe militar, tengo la claridad o la valentía o el desprendimiento de poder hablar de algo del golpe, digamos, que me tocó directamente. Y un poco les cuento mi historia. En el año 77, es decir, 4 años después del golpe, yo tenía 17 años, y de pronto golpearon, era el toque de queda, no sé si aquí se entiende exactamente de la misma forma, bueno, todos tenemos que estar en nuestras casas, no podemos salir, solo circulan camiones militares, hay un silencio, hay personas que vivían a kilómetros del río Mapocho y podían escuchar el río. Tal era el silencio. Yo no lo escuchaba porque vivía más lejos aún, pero era un silencio que creo que ninguna ciudad puede tener si no es bajo un toque de queda. Y en este silencio golpearon la puerta muy fuerte y se escucharon gritos muy fuertes. Yo tenía un perro y el perro ladraba. Se empezaron a escuchar incluso como otras casas que se despertaban. Salimos y era un grupo de militares que entraron a mi casa. Dentro de lo que recuerdo fue como volcaron todas las bibliotecas de mi madre. Mi madre era una profesora de filosofía que tenía muchísimos libros, los volcaron todos al suelo y quedaron estos libros que yo siempre los veo como cuerpos, como cuerpos dislocados. Incluso me recuerdo que uno de ellos tomó un libro, lo rompió, lo quebró, es como si le hubiera quebrado la espina dorsal. Es una imagen que nunca se me olvida y que está, obvio, en una de mis novelas. Bueno, junto con eso se llevaron a mi madre. Mi madre estuvo desaparecida no mucho tiempo. Nos la torturaron, así que la historia de nosotros, de nuestra familia, no es tan trágica como muchas otras, y salimos a Inglaterra. Y bueno, y ahí comienza la etapa del exilio. Ahora es paradójico porque es algo que como familia nos marcaba mucho, porque mi abuelo había llegado hacía menos de 50 años huyendo de la persecución de los judíos en Ucrania a Chile, y nosotros teníamos que nuevamente, por otras razones, huir. Entonces como que nos uníamos a una cierta
por primera vez yo me uní como a una cierta peregrinación de un pueblo con el cual, como fui criada como marxista, digamos, yo no soy nada de marxista, pero mis padres eran, nunca me criaron como judía, y sin embargo en este éxodo que tenemos que emprender, me uno emocionalmente a una historia gigantesca hacia atrás. Pero ¿cuál fue la influencia real de la escritura, del exilio en mi escritura? Y aquí hay algo que no sé si Carlos va a estar de acuerdo. Yo no creo que el sufrimiento sea un elemento esencial de la escritura, ni necesario en absoluto. Pero sí creo que hay ciertas circunstancias que son catalizadoras para la escritura. Y para mí, sin duda, fue el exilio. Y aquí me vuelvo a Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral, a los 17, ella tenía 17 años y estaba enamorada de un chico que trabajaba en los trenes, era un trabajador ferroviario, y este chico se suicida en los trenes, y en el abrigo que él llevaba una carta de Gabriela, de un amor que estaba recién naciendo. Y este evento, esta pérdida, marca a Gabriela Mistral de una manera fundamental. Hay una nostalgia, hay una pérdida que muchos estudiosos de su poesía han dicho que está muy marcada por este evento. Y en mi caso, como decía, creo que el exilio es como esa carta, ¿no? Es como esa carta que encontraron en los bolsillos del chico. Yo creo que el exilio tiene muchos aspectos, infinitos, digamos, pero hay ciertos aspectos que yo diría que son comunes y que es bien impresionante, porque cuando uno lee, por ejemplo, a Ovidio, de su poesía con respecto al exilio, yo la leo y digo, oh, soy yo. No puede ser, porque realmente hay vivencias que son de alguna manera universales. ¿Y cuáles serían estas? Como para nombrar algunas. Una es de que el hecho de que tú tuviste que salir sin querer, de alguna manera te hace no pertenecer, te produce una sensación de que no eres de ahí, no has elegido estar ahí. Hay otro elemento que uno necesita observar muchísimo para poder sobrevivir. La capacidad de observación se exacerba muchísimo, exacerba muchísimo. Y la otra es que sientes nostalgia de eso que dejaste y comienzas a construir dentro de tu cabeza un mundo que dejaste, que no es la realidad. En el fondo creas un país imaginario. De hecho, hay una novela de Isabel Allende que se llama El país imaginario. Y uno empieza a construir este mundo de la imaginación de esto que dejó. En estas condiciones de observación, de soledad, en el caso mío, yo fui educada en un colegio francés y terminé en un país de habla inglesa, en que no hablaba nada de inglés, sencillamente nada. Tuve que aprender muy rápido y en ese contexto leer y escribir era un refugio, era un lugar donde siempre podía llegar, que era mío, un lugar que no me juzgaba, un lugar donde me sentía cómoda. Y yo creo que eso fue muy importante, digamos, encontrar un lugar realmente donde mi ser podía expresarse en toda su magnitud. Pasando rápidamente por el exilio, después de 10 años volví junto con mi familia a Chile. Era el año 1987, Pinochet todavía estaba en el poder y Chile había cambiado en esos años muchísimo. No solamente las calles, porque me recuerdo que había unos edificios que estaban en un lugar en que realmente tú no sabías si era la calle que tú conocías de niño, te perdías, yo me perdía, pero yo diría que sobre todo el lenguaje. Cuando nosotros nos fuimos había un lenguaje para decir lo que estaba ocurriendo, no desarrollado, y durante todo ese tiempo se había desarrollado un lenguaje en que se hablaba de los desaparecidos, se hablaba de los muertos, pero sin nombrarlos
por su nombre. Y en este caso hay una obra de teatro que es el símbolo, digamos, como ejemplo, que es una obra de teatro que escribió Nicanor Parra y que se llamaba Nadie. No sé si alguien sabe de esa obra. Es una obra que duró 2 días en una carpa y Nadie era un presidente. Entonces, en esta obra de teatro preguntaban, no me recuerdo exactamente las preguntas, pero decían, ¿quién va a ayudar a los pobres a salir de su estado? Nadie, gritaban. ¿Quién va? Bueno, y así iban nombrando la realidad chilena en esta campaña electoral para el señor Nadie, que era el presidente que tenía que salir. Y ese ejemplo es un ejemplo muy gráfico de cómo de alguna manera este país estaba empezando a desarrollar un lenguaje, una forma de decir las cosas. O sea, yo creo que esa fue una época muy prolífera. En términos de arte, de todo, de fotografía. Y bueno, pero resulta que yo no había estado ahí, entonces algo me había perdido, no lograba encajar en muchos aspectos. Pero no solo Chile había cambiado, yo también había cambiado, y había cambiado muchísimo más de lo que yo había pensado. Entonces, de alguna manera, incluso me acuerdo la forma de vestir. Yo venía de Inglaterra, los punks, Sex Pistols, era como un poco así. Y no era más ya la niña del colegio del barrio alto que había salido de Chile, era otra mujer. Y esa extrañeza de volver al país que tú has añorado, que has imaginado, que has dibujado, que has escrito, en el cual no perteneces, es como un segundo exilio. Ahora, no quiero que piensen de que todo es tragedia, porque ustedes me ven, no soy nada de trágica. Yo creo que sin todo eso que hubiera vivido, yo no sería la que hoy soy, no escribiría lo que escribo, de ninguna manera. Y fue esa experiencia de alguna manera la que me hizo la que soy hoy día. Pero lo más significante, yo diría, de todo esto es que esta historia de no pertenencia, porque yo no siento que pertenezco a una generación de escritores chilenos, lo confieso, lo que te da es una inmensa libertad. Y yo creo que ese es lo que más valoro. Yo me siento totalmente libre de escribir como quiero escribir, de ser como quiero ser. Soy también cosmopolita, somos los cosmopolitas, entre comillas, somos bastante ninguneados. No sé si tú estás de acuerdo, Carlos, en Chile. O sea, es como, escribió otra novela para el mundo internacional, así como algo sospechoso, algo malo, ¿no? Y yo me siento, bueno, encuentro que esa es mi literatura y está bien. Pero, ¿qué además hay de todo esto? Los personajes de mis novelas siempre están mirando desde un rincón. Siempre están, de hecho, esta novela, El resto silencio, comienza cuando un niño está debajo de la mesa y está mirando el mundo a través de ese lugar. Y todos mis personajes de alguna manera están debajo de la mesa. Como siempre he estado, yo siempre me he sentido como debajo de la mesa, muy atenta, mirando el mundo. Y es esa extrañeza, es ese no pertenecer y es esa lucidez que te da de alguna manera de estar en los márgenes. Y eso está en toda mi literatura. Está en El resto silencio, está en la primera novela, en El revés del alma, y sin duda, como decía Carlos, también está en esta, que son 3 personajes que son chilenos, pero no son chilenos y que viven la realidad chilena. Pero, y aquí voy de nuevo, ¿qué es lo que es la experiencia? ¿Y qué es lo que hay de la experiencia en un escritor? Y aquí yo quisiera hablar brevemente del concepto que tiene para mí un escritor muy importante en mi formación, que es Henry James, yo creo que por haber vivido en Inglaterra. Y él dice que la experiencia es una suerte de velo que está suspendido en la conciencia, un velo muy, 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 muy fino y que atrapa hasta las más pequeñas motas de polvo. Es decir, es nuestra lucidez, es nuestra atención, ¿ya? Y al mismo tiempo dice que la experiencia es buscar el verdadero significado de las cosas.
ser capaz de sentir lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo adivinar qué se esconde tras lo visible. Y aquí quisiera recordar a una escritora que siempre que vengo a Casa de América hablo de ella, que es Carmen Martín Gaite, y que ella dice que escribir es atrapar el aire. Y yo creo que de alguna manera lo que yo he hecho a lo largo de estos años de toda esta escritura es intentar atrapar el aire. Todavía no lo logro, cuando lo logre les prometo que les voy a contar. Y antes de terminar quisiera leer un poema de la Mistral, que creo que habla de estas dos cosas, de atrapar el aire, de lo invisible y de la extrañeza de ser un extranjero. Y dice así, se llama La extranjera. Habla con dejo de sus mares bárbaros, con no sé qué algas y no sé qué arenas. Reza oración a Dios sin bulto y peso, envejecida como si muriera. Ese huerto nuestro que nos hizo extraño ha puesto cactus y zarpadas hierbas. Alienta del resuello del desierto y amado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta y que si nos contase sería como el mapa de otra estrella. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros en una noche en la que más padezca con solo su destino por almohada de una muerte callada y extranjera. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Podemos dar la palabra ahora para los que quieran hacer alguna pregunta o comentario. Hay un micrófono, se supone, entonces las personas tienen que levantar la mano, decirnos, indicarnos, y les van a hacer llegar el micrófono, que es muy importante para estos efectos prácticos. Así que aquí. Para romper el hielo, una pregunta medio curiosa. La pregunta es bien sencilla, tiene que ver con la curiosidad, es que ambos han estado viviendo en Londres y los que conocemos hemos tenido la oportunidad de estar en Londres, una ciudad muy particular. ¿Cómo ha influido Londres en sus trabajos? Bueno, pero eso, por mi parte paso rápidamente, porque yo viví solo 2 años y medio en Londres, ha influido mucho en mi, espero, en mi inteligencia, en el sentido de mi manera de leer el mundo. Soy un anglófilo tardío, pero no ha influido en mi obra hasta ahora. En general, me demoro mucho en incorporar los elementos de mi experiencia a mi narrativa. Mis filtros son muy lentos, tanto que me temo que moriré y quedará la mayor parte de lo que me interesa contar pendiente, porque no habrá alcanzado a decantar, ¿no? No puedo decir más, creo que Carla tiene mucho más que decir que yo, que vivió mucho allí. Bueno, la verdad es que son mil cosas, mil cosas. Mi madre, como yo les contaba, que era profesora de filosofía, ella me introdujo a la literatura latinoamericana. Yo casi solo leí en mi adolescencia o preadolescencia literatura latinoamericana. Y de pronto llego a Inglaterra y me encuentro, de partida Virginia Woolf para mí fue como, ¿qué está pasando? O sea, fue una dada vuelta de cabeza absoluta y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Descubrí a Jane Austen, a Virginia Woolf, a Henry James. Yo creo que tengo una influencia muy grande de la literatura anglosajona en términos literarios, pero también está la vida, digamos, como yo decía, me tocó, todavía Carnaby Street existía cuando yo llegué, digamos, eran como las últimas, y después vino el punk. Y vino, eran las marchas contra la guerra nuclear, entonces era como el mundo entero. Yo iba a las marchas en Chile todo el tiempo, siempre me han gustado las marchas, pero iba a la marcha de, no sé, contra las cacerolas o Allende, y de pronto estaba yendo a una marcha multitudinaria para defender el mundo de la bomba nuclear. Entonces era una sensación de
de estar instalada como en el mundo y de importar frente al mundo. Eso entre tantas millones de cosas. Se murió mi madre en Inglaterra, entonces me enfrenté por primera vez a la muerte en Inglaterra. Conocí a mi primer amor en Inglaterra. Yo soy anglófila 1000%. Tienes varios personajes, además. Siempre hay algún personaje. Yo siempre dije, siempre quiero que haya un homosexual en mi novela, y hasta ahora lo he hecho, y un inglés. ¿Y si son la misma persona? Sí, hay una que el homosexual es inglés. Sí. A mí me gustaría decir dos cosas. Una, me han gustado mucho las dos exposiciones y a mí me gustaría añadir, entre las personas o personalidades, escritores, que se han fijado en la literatura chilena en los últimos 20 años, hace 20 años justamente, Carlos Fuentes llamó a los que entonces hacíamos Alfaguara para avisarnos de que algo nuevo estaba pasando en Chile, y a partir de ahí nosotros trabajamos muchísimo por traer acá en actos así parecidos justo a la Casa de América a escritores chilenos, y me siento muy orgulloso de haber participado en aquel momento. Pero como ustedes se han declarado cosmopolitas y vigilantes del mundo, y acaba de ocurrir una noticia importantísima, que han nombrado Papa a Jorge Mario Bergoglio, un argentino. A mí me gustaría saber así de bote pronto qué piensan ustedes, jóvenes escritores latinoamericanos, de que el jefe de la cultura religiosa más importante de nuestra lengua sea de nuestra lengua y además vecino de ustedes. Bueno, esto es la prueba fidedigna, la pregunta de Juan Cruz es la prueba fidedigna de que esto de la literatura chilena contemporánea es un pretexto para hablar de otras cosas. No, al contrario. Me parece muy interesante a mí incorporar a la literatura chilena contemporánea al cardenal Bergoglio, actual papa, según me acabo de enterar. Miren, a mí sí hay dos cosas que últimamente, en los últimos días, provocan mis ataques de rabia, de ira, a la cual cada vez tengo más derecho. Desde que tengo más de 50 años me doy derecho para estar enojado. Entonces, una cosa que me ha enojado bastante ha sido el que las páginas del País, tu periódico, Juan, pero también de los periódicos de toda nuestra lengua prácticamente, estén repartidas en 3 páginas dedicadas al Vaticano y la elección del sumo pontífice del Vaticano, y las otras 3 páginas dedicadas al funeral de Chávez y a si lo van a momificar y qué polvos le van a poner y dónde lo van a exhibir y qué sé yo. No me interesa mucho, excepto porque reconozco, por supuesto, hablando más en serio, que al tratarse de la cabeza de la iglesia más importante por nuestros lares, al menos, para los asiáticos supongo que sería otra cosa, tendrá alguna influencia. No sé nada del cardenal Bergoglio, pero no sé nada de la Iglesia Católica desde que la abandoné a los 15 años, sin remordimientos hasta el día de hoy. Lo único que me suena es que debe ser conservador, porque la Iglesia Católica Argentina ha sido extraordinariamente conservadora y aliada de los regímenes más nefastos allí, a diferencia de lo que fue en Chile, cosa que nunca hay que olvidar, creo. Así que no sé si es una buena noticia. Claro que después de haber tenido al cura Ratzinger allí, que era el inquisidor máximo de la iglesia antes de ser papa, bueno, ustedes. Te agarraste solo una cuestión. Yo hablaba de Carlos Fuentes y la repercusión que tuvo la literatura. Gracias, Carlos Fuentes. Eso es más interesante, sí. Bueno, habría que hacerle siempre un homenaje a Carlos Fuentes, fallecido hace poco, por su extraordinaria generosidad, la alerta que tenía, el sistema de alerta temprana. Creo que se usaba en los sistemas balísticos intercontinentales para la alerta un sistema de alerta temprana para detectar movimientos sísmicos, literarios y ponerlos en el radar, ¿no? Fuentes hizo eso. Yo estaba allí
entre los jóvenes autores a los cuales él los indicó con el dedo. Y bueno, creo que fue sustantivo, fue muy importante. Ahí, no sé... Cuando he dicho esto en Chile salen 1000 personas a rebatirlo, exagero, salen 5 personas a rebatirlo. ¿A quién le importa la literatura finalmente, no? Como a 5 personas que les importa. Yo creo que el momento de oro de la narrativa chilena de los últimos 30 años ha sido la década de los 90. Porque en ese momento se produjo una conjunción muy extraña entre literatura de calidad, narrativa estoy hablando, no de la poesía, narrativa de calidad y público. Y de pronto novelas de mucha calidad, exigentes, con un lenguaje exigente, tenían público relativamente masivo para lo que es un país de mercado pequeño como es Chile. Eso ha sido asombroso, ¿no? Las primeras novelas de Gonzalo Contreras llegaban a los 30.000 ejemplares, cosas que no Donoso habría querido, por ejemplo. Y es algo que me parece muy significativo y que tiene relación con Fuentes. O sea, yo creo que Fuentes lo puso en marcha. El último libro el libro que se publicó casi con la muerte de Fuentes, que tú conoces muy bien, es la conversación que tiene con Ricardo Lago. ¿Lo conoces, no? Bueno, ¿Cómo no? Está muy bien. Para volver a la poesía, a Chile, a la literatura chilena, que no hemos abandonado en ningún momento, a pesar de la pequeña gran noticia, porque desde luego para Casa de América evidentemente tiene una gran repercusión, y creo que para la comunidad iberoamericana también, con independencia de creencias y de cualquier otra disposición hacia la Iglesia Católica. Para volver a la poesía, concretamente a la poesía, y un poco demostrar que Menéndez Pelayo se equivocaba. Evidentemente que la poesía chilena, no solamente la autoridad que puede tener Menéndez Pelayo, nadie la discute, un erudito importantísimo, pero efectivamente ahí no entendió nada. El caso es que quería yo, otro argumento de autoridad que me parece bastante más solvente que el de Menéndez Pelayo, es el de Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, la poeta rusa tan importante, realmente indiscutible, decía siempre, constantemente, que que los rusos eran los semidioses de la poesía, pero que los dioses de la poesía eran la poesía en español, y concretamente Gabriela Mistral. Decía, me gana mucho esa piel roja, la llamaba piel roja. En fin, evidentemente, Piel roja por sí, India. Piel roja por India. Evidentemente me gana, indiscutiblemente, no lo discutía, lo tenían asumido absoluta y plenamente, que esa era la gran poesía internacional. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Comentario? Neil Beans. Sí, bueno, es una pregunta como escritores cosmopolitas de Chile. Yo quería preguntar sobre las librerías chilenas, sobre qué acceso que se tiene de verdad a lo que se está escribiendo en otras partes del mundo, y también de la distribución de vuestras obras dentro de América Latina, si se ha superado esa balcanización cultural editorial de otras épocas o no. Bueno, nosotros tenemos, hay ciertos como principados, ¿no? Recibimos lo de Anagrama, Acantilado, Tusquet, pero por ejemplo, yo sé, y me lo ha dicho incluso mi agente, me ha dicho aquí en España están apareciendo editoriales pequeñas, muy interesantes, que están haciendo cosas muy interesantes, que están publicando, no el mainstream, digamos, pero que algo está bullendo en estas pequeñas editoriales españolas. Bueno, nada de eso nosotros lo recibimos. Yo me imagino que en todos los países de diferentes hablas está ocurriendo también esto. Están estos grandes conglomerados, ¿no? Que por ahí hay varios, está mi editora, hoy ya se fue mi editora, no sé, pero que
conglomerados que se están comiendo, así como unas especies como de dragones carnívoros a todo, ¿no? Y empieza a haber una especie como de línea en que más o menos se publican ciertas cosas. Y lo que está debajo, que son todas estas cantidades de pequeñas editoriales donde realmente se está produciendo una, no sé si nueva literatura, pero se están abriendo posibilidades, nosotros no tenemos acceso a eso. Nos llegan las grandes editoriales. Con respecto a, y no solamente hispanas, sino que, como te digo, traducciones, lo que sea, que yo creo que a mí me produce mucha frustración. Hoy día, de hecho, me fui a buscar Fuente Taja, que estuvo 2 años quebrada y acaba un mes de reabrirla, con unos libros antiguos, de unas ediciones. Bueno, eso, ¿no? De poder ir a buscar algo que te emocione, que no. Están todas las librerías con los mismos libros y los libros que son todos los que tienen que estar. Y con respecto a la distribución de los libros nuestros, bueno, si tienes la suerte que te publiquen, llegas a las librerías, ¿sí? Llegas a todas las librerías. Y bueno, y si estás publicada en una editorial importante, por supuesto que llegas a todas las librerías. Con respecto a la internalización, yo creo que es algo, como digo yo siempre, la vida está hecha de un principio, que es un principio biológico, que se llama, que lo planteó un científico, y que es azar y necesidad, ¿no? Todas las mutaciones biológicas o todas las mutaciones se producen a través de estos 2 elementos. Y yo creo que también hay un poco eso con respecto a la posibilidad de nosotros de salir al mundo. Si sacaste tu libro el año en que hubo crisis mundial, fregó tu libro. No hay internalización. Si saliste en un año en que estaba pujante, en que había interés por Latinoamérica, o se cumplía algún aniversario de algo, es probable que tengas más posibilidades. Entonces, es azaroso, ¿no? No hay un camino seguro en que uno diga vamos creciendo hacia la internalización de los escritores chilenos. No, estamos todos siempre como una suerte como de cuerda floja y respondemos al azar y a las necesidades del mundo. No sé si estás de acuerdo, Carlos. Sí, estoy de acuerdo, perdón. No es que estuviera leyendo mi email, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo? Tomo notas en ese aparatito y... no, yo quería hacer un apunte sobre lo de Cosmopolita, porque queda mal esto. Suena como feíto. Yo no quise decir, a lo mejor lo dije, pero no fue lo que quise decir, declararme cosmopolita, porque eso no es algo que uno pueda declararse, es como lo miran los demás, y hay siempre un equívoco en eso. Uno es hijo del lugar de donde viene, es hijo de su experiencia, y lo cosmopolita no es un estado, digámoslo así, de plenitud, sino que es más bien una herida. Recuerden ustedes el origen de la palabra cosmopolita. Según parece, Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, habría sido el primero en usar la palabra, en inventarla. Diógenes, que no tenía nada, recuerdan ustedes que vivía en una tinaja, dormía en el suelo, como un perro, de allí lo de cínico, que viene de perro, de can. Diógenes fue expulsado de su ciudad por pervertir a los jóvenes, como siempre. Y entonces Diógenes, que no tenía nada en su ciudad, al salir de ella habría dicho, pues no me importa, ahora soy ciudadano del mundo, del cosmos, cosmopolita, habitante del mundo. Pero la verdad es que lo decía desde su completa intemperie y pobreza. En la ciudad al menos tenía su tinaja y sus pocas cosas. Fuera de la ciudad no tenía absolutamente nada. Entonces esto de ser cosmopolita es un estado de carencia también. Y yo trato de no olvidarlo cuando en las disputas permanentes culturales latinoamericanas entre cosmopolitas y locales, entre, como decía antes, telúricos y evadidos, prefiero claramente el bando de los cosmopolitas y de los evadidos. Trato de no olvidar de que se trata de un dolor, de un estado de carencia, de una intemperie, y es así como hay que entenderlo. Y el otro punto que quiero hacer sobre lo mismo es que para mí el único cosmopolitismo válido en literatura, si me empujan a tratar de definirme un poco más, es el que viene dado por el estilo.
no por los temas o las tramas, sino por el estilo. Eso es lo que importa. Ser capaces de escribir en un estilo que no es exactamente lo mismo que el lenguaje, que se comunique no solo con los aldeanos, coterráneos nuestros, sino que sea capaz de comunicarse con el hombre y la mujer universales. Naturalmente esto es una utopía, pero es una utopía por la que vale la pena escribir, ¿no? Si me permite agregar algo, Neil, yo soy un poco menos pesimista que Carla. Es verdad que los libros llegan un poco más tarde a Chile y a veces no llegan, y cuando llegan más caros. O sea, esas dos cosas son reales, pero yo, editoriales relativamente importantes, Galaxia Gutenberg, por ejemplo, una cosa que llegaba rápido, Vasily Grossman, un autor que llegó hace pocos años y se conoció razonablemente bien, los libros del asteroide están llegando. Yo no sé, acaba de salir lo que mencionaba aquí Ana Akhmatova, la prosa de ella, no sé si ha llegado a Chile, es una editorial más chica, y esta editorial que está, ¿cómo se llama? Está reeditando a Gorky, que lleva 10 o 12 libros publicados. Cuando fui a Chile no vi ninguno de esos 10 o 12 libros. O sea, es un poco más lento, pero hay algunas pocas buenas librerías donde hay donde hay un material interesante. Lo que pasa es que tenemos un problema que es un poco más de fondo, que es poca gente la que lee bastante, porque al final la gente se repite en lecturas. Termino con una anécdota. Yo me encontré una vez con un historiador acá en Marcial Pons, en Conde del Valle de Suchil, un historiador chileno, y me dijo: mira qué notable, con esto compré una tesis. Es mucho más fácil encontrarse en una librería de Madrid con un historiador chileno que con muchas personas en Santiago. O sea, no, claro, porque al final visitamos el mismo lugar cuando estamos ahí. Entonces, pero es poca la gente que lee harto y que compra y todo eso, y se está viviendo además un remesón en el mercado editorial por las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que hay que evaluarlo, pero hay un tema interesante ahí. Creo que nunca tantos autores chilenos estaban publicando en España o en otros lados como en este minuto, si lo comparamos hacia atrás, y el mismo hace una semana atrás estuvimos contigo mismo presentando a Julio Espinosa su obra La Casa Amarilla, de poesía. Entonces hay algún movimiento, hay que darle vueltas a eso que está pasando. Bueno, de eso se tratan los escritores chilenos por España, los escritores que han pasado por España. Hay muchos otros que esperamos sigan dando vueltas por este maravilloso país. Le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta ocasión, a Casa América por acogernos nuevamente, y muy, muy especialmente y muy sinceramente a Carlos Franz y a Carla Gelfeldman por la generosidad que han tenido de compartir con nosotros. Así que con esto damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.